si vas a estar así, ni emigres, quédate puteando en tu país y listo. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Como verán, volví al bosque, volvió el frío, volví al bosque. Bueno, no tanto frío, pero está lindo acá. Vamos a hablar del progreso. El progreso en Italia. ¿Se progresa? ¿No se progresa? ¿Por qué no progresarías o por qué sí? Depende siempre de muchos factores, pero yo te voy a decir lo principal. Por lo menos la mentalidad que tenés que tener cuando venís acá a Italia. Y cuál no tenés que tener, por supuesto. Así que vamos a charlar sobre esto. Entonces, voy a arrancar hablando de lo que piensa mucha gente antes de venir acá a Italia. Gente que quiere emigrar, gente que quiere una nueva vida, gente que sueña con algo, tiene idealizado algunas cosas y bueno, es lo que piensa mucha gente, ¿no? Más de lo que uno cree. Ese pensamiento es creer que viene y tiene las cosas servidas, fáciles, que siempre el camino va a estar allanado o quizás que alguien te está esperando. Si tenés la suerte de que te espera un pariente, un amigo, te va a dar una mano, bien, perfecto. Sería lo ideal que todos tengamos eso. Pero bueno, el 90% de la gente no lo tiene. Conozco casos incluso de que, ojo con esto, porque muchos, varios, en realidad no muchos, pero varios, han tenido contactos con gente que ya está acá en Italia y que le ha dicho, vení que te doy una mano, vení que te ayudo, qué sé yo. Estoy hablando de parientes incluso, ¿no? Y cuando vinieron acá y empezaron a contar sus deseos, lo que venían a hacer, qué sé yo, bueno, cuando vinieron acá se dieron cuenta que esos parientes los dejaron en banda. Los dejaron, no los ayudaron más, o vaya a saber uno por qué, o quizás no entendieron que uno venía a emigrar, que uno venía a buscar trabajo y empezar una nueva vida, o no sé qué. O que se pensaban que venían por un tiempo y nada más. Ojo que tengan cuidado con esto porque aclárenlo de entrada con los parientes, con los conocidos, que si le van a dar una mano, la idea clara que tienen ustedes antes de venir acá. Porque después puede haber sorpresas no deseadas y bueno, que va a llevar a un montón de cosas, en definitiva, negativas. Entonces tengan cuidado con eso como primer punto. Después gente que viene y piensa que todo es rápido y se empieza a frustrar. Esto ya también lo he hablado en algunos videos, que piensa o que todo es muy fácil acá, ¿no? Que podés encontrar trabajo, que podés hacer la residencia, la ciudadanía, todo muy rápido. Porque se basa por ahí en muchas experiencias de otras personas que ya están acá, como las mías, que yo les cuento a ustedes, pero siempre en mis casos, en mis videos, trato de ser lo más objetivo posible, para que gente no crea que viene y es todo tan fácil, o que también que pienses que es imposible, porque no es imposible. Si yo estoy acá, hay mucha gente que está acá, gente que vino desde cero, es porque no es imposible. O sea, lo podés hacer, no es que no lo podés hacer. Pero hay que tener cuidado y ciertas cosas para entender esto, ¿no? Ahora, gente que piensa justamente esto, que viene y tiene todo fácil, todo regalado, que el Estado te da muchas cosas. Bueno, hay veces que sí, ¿no? Hay veces que sí, que da bastante ayuda del Estado, como digo siempre. Si quieren, después les hago un video, me lo dejan en los comentarios, les hago un video con algunas cosas que les pueden ser útiles con respecto a lo que la ayuda que te puede dar el Estado acá en caso de que te vaya mal. Si te va normal, bien, perfecto. Pero si te va mal, bueno, es posible que necesites algún tipo de ayuda, no lo sé. Así que déjenmelo en los comentarios si les interesa esto. Entonces, gente que viene y... porque me han dicho que yo romantizo Italia. Que yo digo que Italia, está todo bien en Italia. Bueno, evidentemente no me conocen, no ven mis videos. Algunos comentarios que, bueno, no podrán ver ustedes ahí, que dicen cosas que no existen, básicamente. O leen el título y dicen otra cosa, o piensan que yo digo algo en el video y no lo digo. Bueno, a esa gente le digo que gracias por comentar igual, porque todo comentario sirve, así que muchas gracias. Para todos los que ven, incluso algunos anónimos que están por ahí, un saludo para todos. Así que no romantizo Italia, justamente digo que las cosas cuestan acá. Lo primero que tenés que tener cuando venís acá, cuando venís a Italia o cuando vas a cualquier lado, pero cuando venís acá, no va a ser más fácil que en tu país de origen. Eso tenelo bien claro. En tu país de origen es tu país de origen. Entonces vos tenés
más opciones o conoces un poco más de cómo moverte ahí. Sabes hasta dónde dar, hasta dónde no dar. Pero cuando venís a un lugar donde no conoces nada, donde no, incluso por ahí no sabes bien el idioma, y bueno, un montón de cosas, un montón de cuestiones nuevas, no podés hacer menos que en tu país, o trabajar menos, o buscar menos trabajo. Si querés progresar, tenés que ser el doble de lo que hacías en tu lugar de origen. O más, o más. Entonces, la mentalidad del que migra tiene que ser la mentalidad de progreso, la mentalidad de superación día a día, ¿no? Entonces, no quedarse. Ahora me estoy acordando que me dicen a mí que no laburo porque hago video, porque estoy en internet. Y justamente esas personas me comentan en todos los videos, así que estarán igual que yo en todo caso. Bueno, para eso le comento que yo soy músico, no tengo horario de trabajo como en oficina, como en un local, no. Yo soy músico y toco de manera... Yo soy freelance, no trabajo para nadie, entonces tengo mis tiempos, puedo acomodarme mis tiempos y puedo hacer videos, ¿no? Y cuando tengo tiempo hago los videos para la gente que le interesa realmente estos videos, que les sirve, y gracias por el apoyo de toda la gente que siempre me apoya y me deja en los comentarios. Bueno, dicho esto, la realidad es que vos tenés que venir acá con la mentalidad de progreso, la mentalidad de voy a conseguir trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, planificar todo. Si vos planificás todo, dentro de ese plan puede que no salga todo como lo planeado, pero vas a tener más chances de que salga de esa manera. Pues si venís despelotado, no sabes qué querés, no sabes qué profesión, a qué profesión querés apuntar, porque conozco casos, ¿no? No sabes qué profesión querés, no sabes dónde querés vivir, no sabes si querés quedarte en Italia o ir a Francia, Alemania. Entonces, todas estas cuestiones hacen que no se entienda, no sé si me explico, no se entienda bien para dónde, vos mismo no vas a entender a dónde ir, hacia dónde apuntar. Si vos tenés claro que querés vivir en Italia, que querés trabajar en Italia, querés progresar en Italia, bueno, las cosas se van a salir un poco más, ¿no? No digo que siempre, no digo que es fácil, no digo que es fácil, pero tampoco no ayudemos a que se complique más, porque si ayudamos, hacemos estas cosas, se va a complicar más. Estas cosas no tenés que hacer, no tenés que estar acá con la cabeza en otro lado, porque esto también es muy importante. Incluso yo, incluso gente que conozco, hemos estado con la cabeza en otro lado. Estás acá pensando en otra cosa. Estás acá pensando en Argentina. Estás acá pensando que Alemania es mejor. No sé. Te estoy dando ejemplos, ¿no? Cada uno puede tener la cabeza en cualquier lado, menos en lo que tiene que tenerla. Y bueno, después vienen las consecuencias no deseadas. ¿Qué quiero yo decirles con esto? Bueno, básicamente animarlos, animarlos a que planifiquen todo antes de venir, contarles cómo se vive acá, cómo está la cosa. Algunos te pueden decir que Europa se cae a pedazos, qué sé yo, pero bueno, Europa es así, es cambiante, es muy cambiante, pero en general vos vas a notar muchísimo menos los vaivenes, ya sea económicos, políticos, que en Latinoamérica. Así todo, siempre con la amenaza de guerra de Rusia, de la Tercera Guerra Mundial y todo esto, muchos viven de esto, hablando de esto, generando un poco más, agrandando todo este tipo de cosas para que vender noticias y todo tipo, bueno, de cuestiones que ya sabemos, ¿no? Generar views y todo esto. Pero la realidad es que hay tensión como hubo siempre. Y los focos, por ejemplo, de la guerra están donde están ahora, que ya sabemos, en Ucrania y Medio Oriente. Después acá la cosa está totalmente normal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no va a pasar nada nunca? No quiero decir esto. Pero tampoco se dejen llevar porque va a explotar todo, ¿no? Y les digo nuevamente que si van a emigrar a Europa, a otro país, a Italia, por ejemplo, acá vienen a Italia, lo hagan realmente convencidos más allá de lo económico. Porque muchos piensan, idealizan que si bien hay más estabilidad económica, vienen acá y van a estar muchísimo mejor que en otro lado. Les quiero decir que acá se pueden estabilizar y las cosas con un trabajo se pueden comprar, se puede hacer básicamente todo lo normal que debería ser una persona, una familia. Pero muchas veces uno piensa que va a estar mucho mejor de lo que realmente logra estar. Entonces, si vos realmente querés emigrar, ¿por qué? Por la inseguridad que tenés en tu país y acá hay menos, por la tranquilidad
por la estabilidad, por sea el motivo que sea, trata de que no sea solo económico, porque ahí donde no sé si la vas a pasar muy bien, no sé si la vas a pasar muy bien. Incluso se van a otros países porque ganan mucho más, caso de Dinamarca, Finlandia, Noruega, donde se gana bien. No se tiene la misma vida, no te tenés que adaptar mucho, es totalmente diferente. No te digo que Italia es igual a Argentina, Uruguay, pero digamos, estás más cerca a la cultura de lo que estaría con un país nórdico, por ejemplo, con uno de Noruega, con Dinamarca, en cuanto al frío y todo el clima, que es bastante importante, que gente no le da bola al clima, es muy importante para mí el clima, ¿no? Que estén bien marcadas las 4 estaciones para mí es importante, porque vengo de un país donde estaba así, donde es así, entonces si voy a otro lugar donde es frío extremo, no me la banco, así gane, 1.000 euros más, no me lo aguanto, así que no es para cualquiera. Si son jóvenes pueden ir, probar, volver, no hay problema. Ahora, si tienen más de 40, 50 años, ya, bueno, piénsenlo 2 veces, ¿no? Porque esto no es lo mismo. No es lo mismo, como siempre digo, migrar solo, joven, grande, pareja, con hijos, bueno. Por ahí uno más grande la tiene que pensar un poco más. Pero traten de emigrar con todos los sentidos, ¿no? Con la cabeza, con el corazón y tratar de estar en el lugar que quieren estar, porque básicamente uno quiere estar bien, ¿no? Feliz. Porque muchos también se emigran y después están a las puteadas por una cosa o por otra, ¿no? Si vas a estar así, ni emigres, quédate puteando en tu país y listo. Entonces, si me preguntan a mí por qué emigré, ya le vuelvo a decir, el que no lo sabe, lo va a saber ahora. El que ya me conoce ya lo sabe, pero bueno, yo emigré porque soy músico, quería trabajar acá por cuestiones emocionales, cuestiones de diversa índole y artísticas también, ¿no? Si yo me venía solo por ganar un poquito más, no. Y si yo me venía solamente para conocer el paisaje, tampoco. No sé si me explico. Déjenme en los comentarios si fui claro y si no, bueno, les vuelvo a hacer un video aclarando todas estas cosas. Porque van a escuchar que gente dice que acá no se progresa, que acá está todo atrasado. Déjenme decirles que está el que progresa, está el que se queda y está el que se hunde. Como en todos lados. No idealicemos ni para un lado ni para el otro. No es Suiza en cuanto al nivel económico, pero tampoco es Ruanda. Perdón, Ruanda, pero es así. No vayamos ni por un extremo ni para el otro. Se puede estar bien, se puede estar mal, se puede progresar, todo. Cualquier duda me la dejan en los comentarios y yo les respondo como siempre. Y bueno, desde acá, desde el bosque, de la tranquilidad de este bosquecito, miren las hojas lo que son. Al que le gusta, al que no le gusta, bueno, mala suerte. Esto es el paisaje que tengo acá hoy, ¿eh? Bueno, desde el bosque les digo que espero que les haya gustado, le den un like, se suscriban y lo compartan. Nos vemos en el próximo video. Chao.